Recording is on. ¿Se acuerdan que vieron? Ella nos explicó, creo que una o dos clases hicimos un trabajo, nos mandó un video también de la alimentación. De la K108 exactamente no recuerdo ahora, no sé mis compañeros. Sí que nos mandó video de la reconstrucción de los alimentos, fue como un pantallazo también, Bien. Porque hubo clases, La profe, también K108, hubo muchos feriados, entonces los profes a veces no alcanzaban a dar todo. Bueno, vamos a ver más específicamente la K108. ¿Por qué? Porque ustedes la tienen que colocar. La K108 es algo, ya sea una K108 o una sonda nasogástrica, que hay distintos, digamos, distintos calibres, porque tenés sonda nasogástrica que pueden ser, digamos, calibre o French, creo que los conocen como 9, 10, 8, 11, 12, distintas. Tanto la sonda nasogástrica, que puede servir para alimentar o para hacer un lavado gástrico, la K108 directamente es para alimentar, ¿sí? Con una sonda nasogástrica yo puedo hacer un montón de cosas. En el caso de que tenga que hacer un lavado gástrico, coloco la sonda nasogástrica, luego administro una solución fisiológica, la administro toda, y una vez que administro la solución fisiológica, retiro la solución fisiológica y coloco a la sonda nasogástrica a una bolsa colectora. También puedo hacerlo con jeringa, puedo agarrar una jeringa Toumey, cargarla con solución fisiológica, administrar a través de la sonda nasogástrica solución fisiológica y luego retirar el contenido, si es muy urgente, digamos que hay que hacer un lavado rápido, con la misma jeringa yo administro la solución fisiológica y luego aspiro y retiro la solución fisiológica. Si no, se llena, digamos, el estómago de solución fisiológica y luego se lo deja en una bolsa colectora de orina, una K207 o K206. La 206 es la más pequeña, la 207 es la común que ustedes conocen. Y dejo que lo que yo administré salga por sí solo. También puede ocurrir que haya personas que tengan, que ha ocurrido, personas oncológicas, que inclusive el estómago lo tienen lleno de materia fecal. Ya está en la última etapa, entonces se coloca una sonda nasogástrica para que todo el contenido salga solo, no hace falta hacer ningún lavado porque el estómago ya está hinchado de materia fecal. También puede ser por un traumatismo, ¿sí? Que haya dentro del estómago hemorragia o una infección y esté lleno de pus, o líquidos, que también, bueno, a través del traumatismo puede haber acumulado líquido, o puede tener un paciente con ascitis y dentro del estómago acumulación de líquido. Entonces, bueno, en ese caso no voy a hacer un lavado, pongo la sonda nasogástrica y la dejo en bolsa colectora porque el estómago está que estalla y solito va a caer todo el contenido. Distinto es si yo tengo un paciente que consumió sustancias o consumió, suponte, algún niño que ya haya consumido no sé cuántas pastillas, agarró un pastillero y se lo... que obviamente en este caso tenemos un estómago vacío, ahí sí tenemos que hacer lavado, ¿sí? Que podemos hacerlo con jeringazos, administramos, sacamos, administramos, sacamos, administramos, sacamos, que es lo más rápido, o llenamos el estómago y luego dejamos a verter en una bolsa. Una K207. Eso es la sonda nasogástrica. También a través de la sonda nasogástrica podemos realizar alimentación, ¿sí? Podemos administrar una alimentación. Pero la que es especializada, digamos, porque dura más y porque es específica para alimentación, es la K108. La diferencia entre la K108 y la sonda nasogástrica es que la K108 en la punta tiene como una especie de metal duro que lo que va a hacer es, digamos, es una sonda mucho más rígida porque además tiene un mandril que va a direccionar, porque inclusive puede llegar al estómago, puede llegar al yeyuno, ¿sí? Si uno quiere, la puede progresar más y puede llegar al yeyuno.
Y por supuesto que en el caso de la K108, el control se realiza por placa radiográfica. ¿Por qué? Porque además tiene un metal en la punta, ¿sí? Obviamente que debido a esto, nosotros si no colocamos bien la K108, por alguna razón se equivocó, o sea, lo que fuera, porque a veces el motivo puede ser que ingresemos a la vía aérea, podemos lesionar pleura, pulmón, porque estamos colocando, digamos, una sonda que en la punta tiene un pedazo de metal, ¿sí? Distinto a la sonda nasogástrica que no tiene nada, que la sonda más, que no es dura, que es más maleable, o sea, se puede mover con más facilidad. Son dos cosas completamente distintas. La K108 es más rígida, ¿sí? Está preparada para inclusive, la K108 tiene dos entradas, una para alimento y la otra para agua, mientras que la sonda nasogástrica, ya sea K9, K10, K11, K12, K8, lo que ustedes quieran, tienen solo una entrada. Por lo tanto, hay que poner, si quiero administrar el alimento más agua, tengo que o pasar el alimento y después el agua, o hacer un conector para poder hacerle otra entrada, ¿sí? Tengo que hacer ahí toda una obra artesanal para poder hacer otra entrada. Después vamos a buscar las sondas nasogástricas por la... Profe, la 108 no es la que parece que enfermería no la puede colocar, justamente porque tiene el mandril. No, la coloca enfermería. Y ahora justamente vamos a eso, y ahora se los voy a explicar. Bueno, ustedes ya saben que cuando tienen que colocar esta es una sonda nasogástrica, ¿sí? ¿Ven? Simple. Cuando tienen que colocar una sonda nasogástrica, ustedes saben que tiene que medir la punta de la naricita, el lóbulo de la oreja y por debajo del esternón, que es, esto va a estómago, ¿sí? Ahora bien, respondo a tu pregunta. Claudia, mira, artículo ley de la ley 24004, en el inciso 19 estipula realizar todos los cuidados de enfermería encaminados a satisfacer las necesidades de las personas en las distintas etapas del ciclo vital según lo siguiente: valorar el estado de salud del individuo sano o enfermo y diagnosticar sus necesidades o problemas en el área de su competencia, e implementar acciones tendientes a satisfacer las mismas. Participar en la supervisión de las condiciones del medio ambiente que requieren los pacientes de acuerdo a su condición. Controlar las condiciones de uso de los recursos, materiales y equipos para la prestación de cuidados de enfermería. Supervisar y realizar las acciones que favorecen al bienestar de los pacientes. Colocar sondas y controlar su funcionamiento. Control de drenajes, esperen que esto me olvidé hacerlo así, y realizar control de signos vitales. O sea, la ley 24004 dice que nosotros podemos colocar sondas, ¿sí? Hay una tendencia que dice que como la K108 tiene este metal en la punta, o la coloca kinesiología o la coloca el médico. En realidad, la ley nos habilita a nosotros para colocarla, porque en ningún momento dice excepto K108. Dice colocar sondas y controlar su funcionamiento. ¿Está? Lo puse Profe, pero justamente... cuando tuvimos al profe Reque, él nos dijo, no sé si yo sola recuerdo, capaz a mis compañeros, que Sí, esto nosotros no lo podíamos realizar. claro. Sí, no solo Reiko, como Anya y Elina también, por eso era mi duda. Claro. Yo, por ejemplo, en los arcos, las K108 los colocamos en enfermería. Yo las coloco. ¿Sí? Lo que pasa es que hay lugares que por el metal que tiene en la punta establecen que la coloque kinesiología o el médico. ¿Pero por qué lo establecen? Porque consideran quizás o que enfermería no está preparada, ¿sí?, para colocarlo. ¿Por qué? Porque con una K108, es verdad, podemos nosotros lesionar la pleura o lesionar, digamos, un pulmón. Eso es verdad. Pero la solución no es quitarnos, digamos, una función, sino entrenarnos, ¿sí? Cuando yo ingresé al sanatorio de los Arcos, las K108 se ponían
sea, a los pacientes bajaban a radiografía y las ponía el médico. Cuando indagaron la ley 24004 y se dieron cuenta que nosotros podíamos colocarla, ¿qué se hizo? Se hizo un entrenamiento. Bajaron los enfermeros de terapia, que ellos en terapia la colocan, y nos entrenaron a todos. Hoy yo soy una de las que colocas la K108. Yo la coloco, ¿sí? O sea, yo, enfermera, la coloco, ¿sí? Y por supuesto que cuando una compañera lo va a colocar por primera vez, obviamente tenemos que entrenarla a ella e ir y asistirla, ¿sí? Pero Profe, sí, yo tengo entendido que el profesor Reque, no sé a mis compañeros de ahora, pero yo cuando cursé en 2019 sí, y le dijimos a él que la profesora Ania también nos dijo que la K108 solo era procedimiento médico, él mismo dijo, pero ¿usted está informada si puede realizar ese procedimiento? No, entonces tiene que informarse, porque y si se informa que usted puede hacerlo, va a hacerlo, y yo le dije que sí. O sea, nosotros, el profesor Rique nos dejó entendido que sí podíamos hacer eso. Bueno, a mí se me claro, hace raro escuchar que el profesor Rique dijo que no, porque yo no quiero decirlo con las palabras que él lo dijo, pero políticamente más correcto lo dijo de esa manera, que sí podíamos hacerlo. claro, Permiso, profesora. Lo que ocurre es sí, que hay instituciones que se manejan con un protocolo determinado, pero ningún protocolo de ninguna institución está por sobre la ley. La ley nos habilita, lo cual libera al personal de enfermería de poder ejecutar el procedimiento. Hay protocolos, por ejemplo, en el San José, hay el protocolo es que lo coloque el médico, pero claro. no, pero el protocolo es pura y exclusivamente de cada institución. Eso no inhabilita al personal a que lo pueda realizar. Exacto. Y eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta ustedes. Lo mismo ocurre con la extracción de sangre arterial. La ley no dice que nosotros no podemos sacar sangre arterial. Digamos, en el mundo práctico, en los hospitales o generalmente en los privados, dice que nosotros no estamos habilitados para sacar sangre, por ejemplo, tipo radial, arterial. Lo cual es mentira, porque la ley no dice que no podemos. Eso es una decisión de la institución porque considera que nosotros no estamos preparados, pero la solución no es quitarnos funciones. La solución está bien, si la institución lo decide, bueno, es una decisión de la institución, pero ustedes tienen que tener en claro que no significa que ustedes no lo puedan hacer. La institución debe entrenar a sus enfermeros para que lo hagan, porque obviamente esto corresponde a una especialización. Exactamente, la colocación de la K108 corresponde a la gente que está especializada en unidad coronaria y en terapia intensiva. ¿Entienden? La gente de terapia intensiva, de hecho, cuando nosotros en piso nos entrenaron, quienes vinieron a entrenaron fueron los enfermeros de terapia intensiva, porque ellos obviamente colocan. Entonces, ¿cómo puede ser que para piso la K108 la tenía que colocar un médico y para terapia la tenía que colocar un enfermero? ¿Ustedes cómo ven esa contradicción? O sea, la ley es funcional para uno y para otros no, cuando en realidad lo que corresponde es decir, piso no, los enfermeros de piso no están especializados porque corresponde a una especialización específica de generalmente de terapia, unidad o área cerrada, por eso debe colocarla al médico. Pero no que es muy distinto decir eso a decir la ley no te habilita. La ley me habilita, porque la ley no dice colocar sondas excepto K108. La ley dice colocar sondas y controlar su funcionamiento. Y lo mismo de la extracción de la sangre arterial, ¿sí? La ley dice extracción de sangre. La ley no dice si es arterial, si es venosa o qué. ¿Entienden? ¿Entienden, chicos? Por No eso, entiendo. por eso lo puse a propósito, para que ustedes sepan. Ania les dijo que no, porque en el lugar donde ella trabaja y ella es de terapia, a ellos no le dejan. Pero el hecho de que no le dejen no significa, ¿sí?
no significa que no lo puedan hacer. Ustedes tienen siempre, cuando tienen dudas, tienen que ir a la ley, a la 24004, a la 198, a la 26245, que es la provincia. ¿Por qué? Porque viene alguien y les dice, no pueden hacer, enfermero no puede hacer esto. Pero esa persona que se lo está diciendo en general no es un enfermero, ¿sí? O si es un enfermero puede no estar empapado en la ley, ¿sí? Ustedes siempre cuando tienen duda tienen que recurrir a la ley, porque nos hacen creer un montón de cosas que nosotros no podemos hacer y no es cierto. Es la institución quien no nos permite hacerlo, ya sea porque no tenemos la preparación, ya sea porque quizás, no sé, hay algunos pacientes que, por ejemplo, no quieren. A mí me pasó, esto yo se los cuento, teníamos una persona mayor que había que colocarle una K108, el familiar, en el momento que el médico le dice, colóquele le vamos a colocar la K108, el familiar dice, pero yo no quiero que se la coloque enfermería, quiero que se la coloque el médico. Yo entré con la médica, entonces en este momento la médica me dice, Emma, no me acompañás porque yo nunca coloqué una K108. O si la habré colocado una vez, no lo recuerdo. Yo entro con la médica y la médica entró a colocar la K108. O sea, recuerden que tiene un metal en la punta. Llegó un momento en que a la señora le sangraba la nariz de todos los intentos que había hecho. Entonces, en un momento, yo la miraba desde la punta de la cama, desde la parte de los pies, y llegó un momento en que la vi sufriendo al paciente, pues la señora no estaba consciente del paciente y el familiar estaba afuera, tranquila de que supuestamente la médica experta le iba a colocar la K108. La estaba lastimando todo y las narices le estaban sangrando. Llegó un momento en que le dije, discúlpame, ¿no me dejás que la coloque yo y después salís y decís que fuiste vos? Porque me daba pena la paciente. Entonces me dijo, bueno, agarré, la saqué, tac, 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 listo, la tenés puesta. Entonces la médica me miró y me dijo, vos sos una grosa. Y yo le dije, bueno, soy casi doctora, digamos, me falta la tesis, pero soy casi doctora, le digo. O sea, como diciendo, ¿por qué pensaste que vos le ibas a colocar, digamos, por ser médica, le ibas a poder colocar? Si quien coloca es la persona que tiene la práctica y el entrenamiento. Ella no lo tenía, no lo tenía. Yo sí lo tenía porque tengo 14 años y desde hace 7 años, 7 u 8 años que fuimos entrenados y estamos colocando K108 todo el tiempo. Entonces, cuando salió, le dijo, ay, sí, le coloqué la K108 y el familiar contento. O sea, esta insistencia también de los familiares también, de no darse cuenta que la señora sufrió un montón cuando yo se la pude haber colocado de una y no haber sufrido. Me pasó también, por eso le puse otro tipo de sonda, con una sonda, creo que se los conté, con una sonda vesical, que había una señora que estaba cuadriplégica y la paciente le dijo a la médica, la señora ya era una señora sondada y se internaba para cambiar la sonda cada 3 meses, la sonda vesical. Entonces, lo primero que hace la paciente, que estaba cuadriplégica, pero tenía consciente, podía hablar perfecto, le dice a la médica, otra médica, no es la misma, le dice, sí, pero no quiero que me la coloque enfermería la sonda vesical, colócamela vos. Entonces la médica me dice, Emma, yo habré colocado una sonda vesical en la residencia, no me acuerdo. Entonces yo como ya tenía la experiencia de la K108 anterior y dije, esta va a ser Entonces le dije, mira, hagamos una cosa. Preparemos todo, pongámonos las dos guantes estériles y yo te voy a decir como si la estuvieras poniendo vos, pero en realidad la voy a poner yo. Entonces yo le decía a ella, necesitas esto, necesitas lo otro, pero en realidad ella me decía sí, 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 pero la que me estaba dando las cosas a mí era ella. Y teníamos las dos la mano en el campo estéril, las dos, pero en realidad la que no estaba estéril era ella. Coloco la sonda vesical, cuando coloco la sonda vesical, la cuidadora entra y me ve. Entonces, la cuidadora le dice, no, la que te colocó la sonda no fue la médica, fue la enfermera. Entonces,
la paciente pide hablar con mi supervisor. Entonces, cuando mi supervisor baja y me dice, ¿qué fue lo que pasó? Le mira, te explico lo que pasó. La médica me expresó que hace 10 años no coloca una sonda vesical y que la última vez que lo hizo en una residencia y me pidió colaboración. La paciente no quería que enfermería se la coloque, pero se la coloqué de una en perfectas condiciones, todo perfecto. El calibre correspondiente, todo correspondiente, se hizo, no es que estuve forzando ni nada, porque al ser una persona sondada de por vida, está todo dilatado, o sea, no es difícil para nada, es tac, tac. Entonces, cuando mi jefe entra y la señora le empieza a tirar la queja, mi jefe le dice, mire, le explico una cosa, la enfermera que a usted le puso la sonda es una experta, porque además es uno de los títulos de grado, es máster y casi doctora, y pone sondas todo el tiempo. La médica hace 10 años que no pone una sonda. ¿Usted en manos de quién quería quedar? ¿De la médica que hace 10 años que no le coloco una sonda a nadie? ¿O en manos de una experta que coloca sonda todo el tiempo? Entonces la señora no le quedó otra que callarse la boca y después cuando yo ingresé, la señora de repente de estar agresiva conmigo, empezó a estar divina, ay, vos sos, porque enseguida cuando se enteran, ay, pero vos sos máster casi de doctora, ¿viste? Porque no sé qué piensan, ¿viste? Pero no es por ser máster o ser doctora, no tiene que ser por eso. ¿Por qué tiene que ser? Porque no es lo mismo un enfermero que está poniendo sondas todo el tiempo a un médico que hace 10 años que no lo pone. Lo que tiene que ver es eso, ¿sí? Es la expertise. Poner sondas, en general, como dice la ley, es nuestra función. Los médicos lo hacen solo en una emergencia, ponele, pero es nuestra función, ¿sí? Y lo mismo la K108, que algunos centros, porque no tengamos la preparación, porque no tengamos la expertise, el entrenamiento, y no tengan ganas de entrenarnos, y no tengan ganas de gastar bueno, que de última no gastás nada porque llamás a alguien de terapia intensiva y lo tenés ahí gratis, lo sacás un día de su trabajo y lo pones a entrenar a la gente. Es una cosa que es muy distinta a lo que dice la ley, ¿sí? La ley dice... Gracias, profe, por aclarar. Igual, por lo menos en mi caso, yo había escuchado lo mismo de 3 profesores, por eso era la duda, porque no estaba aclarado si era por ley o si era por institución. Claro, es por institución. Cuando ustedes lleguen a una institución que tengan que trabajar, ustedes consulten. La K108, según la institución, ¿la ponemos nosotros? Entonces, si les dicen, no, mirá, la pone el médico, listo. Ahora si les dicen, no, nosotros no estamos habilitados, ustedes le dicen, bueno, no estará habilitado en este centro, pero la ley nosotros nos habilita. Ustedes ya lo saben, que es por cuestiones del centro y no por cuestiones por la ley. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan aquel caso de la policía que esposó a la enfermera? ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, profe. Bueno, ¿se acuerdan que salió una compañera a decir, mire, nosotros, obviamente que el procedimiento fue correcto porque ella fue con el paciente que estaba teniendo un preinfarto, estaba siendo infartado y dejando en este caso, la policía con la persona que está presa, dejando porque había que hacer una extracción de sangre nada más. Y la enfermera dijo, nosotros no sacamos sangre porque no estamos habilitadas para eso. No sé si ustedes la escucharon, pero no la enfermera que fue esposado, la compañera. Eso sí que no lo había escuchado. Bueno, yo escuché, porque yo me lo seguí todo el caso, y en un momento la compañera salió y dijo, porque es verdad, dijo exactamente esto. La enfermera estaba asistiendo a un infartado. El hecho de que no se detuvo con la persona que está presa es porque, primero, que no es una urgencia, y segundo, nosotras no estamos habilitadas para sacar sangre. Ahora bien, no estás habilitada en ese hospital, pero no es que la ley te dice que no estás habilitada. Vos podés sacar sangre, pero en ese lugar, en los Arcos, por ejemplo, ¿quiénes sacan sangre? Laboratorio. ¿Sí? Pero el hecho de que en los Arcos laboratorio saca sangre, laboratorio haga los hemo,
no significa que yo no pueda hacerlo. La ley me habilita, solo que los arcos, por una cuestión de mayor rapidez, sea laboratorio quien, porque no es lo mismo que vos tengas en plena urgencia a una enfermera que está sobrepasada con 5, 10, 7 pacientes. Bueno, en los arcos generalmente vos tenés 5 pacientes como mucho, pero hay lugares en los que vos tenés. Entonces, en esos lugares ponés directamente a la gente, ponés una extraccionista y que te haga todas las extracciones. Entonces vos liberás a enfermería de esa función y enfermería puede dedicarse, por ejemplo, a la mañana. ¿Qué tenía que hacer enfermería? Tenía que sacar sangre, tenía que medicar, control de signos vitales, y estamos hablando de que en los hospitales tienen de 12 a 15 pacientes. En cambio, si vos pones una extraccionista que arranca a las 7, ponele que arranca a las 6 de la mañana, la extraccionista va a todos los pisos, ya saca sangre y enfermería que se tiene que dedicar. Control de signos vitales, la medicación, que la medicación te lleva mucho tiempo, y todo lo que surge. Entonces liberás a enfermería de una función para que pueda dedicarle más tiempo a otra. Pero no significa que nosotras no estemos habilitadas. La ley no dice eso. La ley inclusive dice que podemos sacar sangre. ¿Sí? ¿Lo entienden? En ese lugar no estás habilitada porque tenés una extraccionista que se está ocupando. Lo mismo en los arcos. En los arcos, si hay que sacarle sangre a alguien, yo no lo saco, la llamo a la extraccionista, porque para eso está, para eso se le paga, y supuestamente a mí me sacaron esa función para poder dedicarle tiempo a otra. Pero no significa que yo no esté habilitada. Significa simplemente que en esa institución, por una cuestión de organización, se puso a una extraccionista para que haga esa función. ¿Lo entienden? ¿Hasta acá estamos? Sí, profesora. Bien. Bueno, se los puse a propósito porque sabía que algo de esto me iba a pasar. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a proseguir. Ya dirimido el tema, vamos a proseguir. Tipo de sondas nasogástricas. Dentro de las sondas nasogástricas utilizadas en el aparato digestivo tenemos varias, pero la sonda de Levy, la sonda de Nelaton, la sonda Salem, sonda Sexton-Blackmore, la sonda Kerr y la sonda de alimentación. La sonda nasogástrica es una técnica que consiste en insertar una sonda flexible por uno de los orificios nasales hasta el estómago. El sondaje también puede ser orogástrico, es decir, la introducción de la sonda por la boca hasta el estómago. ¿A quiénes hay que sondar de forma orogástrica? Yo se los dije un montón de veces, a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿A quién es orogástrico? A los bebés. Claro, porque los bebés, ustedes recuerden que están aprendiendo a respirar y no puedes tapar las naricitas. ¿Sí? Entonces, los bebés es todo por orogástrico, inclusive hasta el oxígeno. Aunque, bueno, el halo, vieron que ustedes ya vieron lo que es el halo, que se le pone como ese capuchoncito en la cabeza que no necesita que los orificios libres. En el caso de un adulto, si tuvieran un problema en las narices, le ponemos orogástrica, pero en general va en nariz. Entonces, fíjense en acá. Esta es una sonda nasogástrica. No puedo ver bien qué calibre es, pero esta, fíjense que, como les dije, tiene una entrada. ¿Lo ven? Que es verde. Una entrada. Si yo tengo que alimentarlo o tengo que, además de alimentarlo, pasarle agua, voy a tener que acá en la puntita armar con una... con la venoclisis. ¿Cómo se llama? Con el conector. ¿Vieron el conector de la venoclisis? ¿Vieron que ustedes colocan ¿Con el la... inodoro o con la llave de 3 vías? Puede ser con un conector, puede ser con lo que tengan, con la llave 3 vías. Ustedes acá tienen que armar, ¿sí? Digamos, hacer todo un arte para colocar 2 entradas, ¿sí? Con lo que tenga. Yo, por ejemplo, no tengo llave 3 vías, yo lo hago con un conector. Viste que vos colocas la vía, después colocas un conector de doble entrada. Bueno, entonces yo lo hago con eso, pero con lo que ustedes tengan, si tienen llave de 3 vías, lo que pasa es que la llave de 3 vías, esto es muy grande. Hay que hacerle ahí antes toda una... Hay que ver cómo lo pones. Y ahí armas 2 entradas. Si yo tengo El que hacer un capuchón de lavado... una aguja por lo general cortado. Claro, bueno, tenés que hacer todo ahí un artista, digamos. Si tenemos que hacer un lavado gástrico, se coloca, porque con esta no se hace un lavado gástrico. Si tenemos que hacer un lavado gástrico, se coloca esta sonda, por una TUMEI se inyecta la solución fisiológica y luego se la puede retirar con la misma TUMEI o se puede colocar toda la solución fisiológica y luego esta puntita la colocan
a la bolsa que entra perfecto, la bolsa de sonda vesical, la bolsa, que es la K207. La bolsa de sonda vesical, la bolsa, la colocan acá y lo dejan por debajo de la cama, en donde por gravedad va a salir todo el líquido. O si tenemos un paciente, como les dije, que tiene el estómago lleno de materia fecal que va a explotar, entonces simplemente colocan esto, y ni bien coloquen esto, va a entrar a salir la materia fecal y le colocan la bolsa inmediatamente porque no saben lo que va a hacer, cómo va a venir. No sabe, a mí me ha pasado, y te llena 2 litros la bolsa entera de materia fecal, es terrible. Dependiendo del estado del paciente. Si tiene un traumatismo, tiene el estómago lleno de sangre, lo mismo, colocan la sonda, ni bien entra a venir, colocas la bolsa y lo dispones por debajo para que termine de evacuar. Ahora, fíjense en la de alimentación, fíjense en qué finita que es. ¿Lo ven? ¿Ven? Está acá al lado, ¿la ven? ¿La blanquita? Sí, se ve, Bueno, profesor. esta, fíjense en qué finita. Ustedes ven que con esto no pueden hacer lavado, no pueden hacer nada. Esto es exclusivamente para alimentación. Tiene el mandril en la punta, lo ven, el mandril es muy dura por el mandril que tiene. Después este mandril hay que sacarlo, cuesta sacarlo, porque si vos lo dejás mucho tiempo, nosotros nos pasa que ponemos la K108, tenemos que llamar a la gente que venga a hacerle la rayos, porque antes de vos de dar la alimentación te tenés que fijar que esté bien puesta. ¿Sí? Entonces nosotros la colocamos, le decimos a la doctora, ya colocamos la K108, la doctora llama a rayos, suben con el aparato, le hacen una radiografía y comprueban si está bien puesta. Una vez que nos dicen está bien puesta, nosotros retiramos el mandril. El tema es que a veces el rayo tarda como 2 horas y este mandril se pone duro, entonces para sacarlo tenemos que insertarle un gel para que no se nos ponga duro, porque si no, para sacarlo nos cuesta un montón. No es lo mismo colocarla y al toque sacarla, pero nosotros no tenemos esa habilidad porque tenemos que esperar al control radiográfico. Por lo tanto, cuando tenemos el control radiográfico, sacamos el mandril, esto se saca y una vez que lo sacamos, entonces ya podemos empezar a administrar la medicación. En la punta tiene lo que yo les dije, una especie de alambre, y claramente cuando tenemos este tipo de sonda, o sea, la K108, nosotros medir lo que es la nariz, el lóbulo y el externón, no lo hacemos a partir de la puntita, lo hacemos a partir que no está bien puesto en pero ahora se los voy a mostrar en otra imagen, a partir del alambre, o sea, no a partir de acá de la punta, sino a partir de donde comienza el alambre. Entonces medís todo esto, es lo que medís nariz, el óvulo y orejas. No a partir de la puntita, sino a partir, este lo medís a partir de la puntita, vos esta puntita la colocás en la nariz y medís lóbulo y esternón. En cambio, no lo colocas a partir de la puntita, lo colocas a partir de donde comienza el alambre. En otra imagen igual lo van a poder ver bien. ¿Está? ¿Lo entendieron hasta acá? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, bueno. Entonces, esto es lo que yo le decía, la aspiración del contenido intestinal, cuando por diferentes patologías existe dilatación gástrica, obstrucción intestinal o hilillo paralítico. Entonces, fíjense en que no es una K108, es una sonda común. La tiene colocada y vos después la colocás. Acá la colocaron en un frasco, pero en realidad la colocan en una bolsa de sonda vesical, porque ¿quién tiene un frasco, sí? La colocan en una bolsa de sonda vesical. Este tipo de frasco eran los que antiguamente, es una foto muy vieja, antigua, es la que se usaba para los drenajes pleurales. Vieron que tiene como un bajo sello y después tiene arriba, bueno, pero no. Se coloca una sonda vesical, una bolsa de sonda vesical, la K207. Una bolsa. Ya las han visto a las bolsas vesicales, sí. Las conocen, las bolsas, sí. Chicos, Sí, donde profe. descartan la orina. Sí, profesor. Bien. Sí, profe. Entonces colocan la sonda nasogástrica y la conectan la punta a una bolsa, ¿sí? Entonces, auxiliar para el diagnóstico en caso de hemorragia del tubo digestivo alto, lesión gástrica por politis. Estos son los posibles casos en los que tenemos que dar una administración o una colocación de K108. La terapéutica, infusión de medicamentos o lavado gástrico en caso de hemorragia gastrointestinal o sobredosis de medicamento, que era lo que les decía al principio. Administración de alimentos, alimentación gástrica con alimentos licuados o fórmulas alimenticias industrializadas, cuando no es posible por vía oral. La alimentación debe cambiarse cada 24 horas, no la sonda. La alimentación
ya sea enteral o parenteral. Parenteral es cuando va, ustedes saben, por una vena gruesa, ya sea yugular o sea subclavia. Parenteral o enteral se cambia cada 24 horas. La parenteral se cambia de forma estéril, porque ustedes ya saben que eso están ustedes insertando un alimento directo a un vaso venoso. En cambio, la enteral no es estéril porque directamente estamos colocando alimento al estómago, que es como si lo comiera oral. ¿Entendieron esto? Porque es importante. ¿Lo Sí, sí. entendieron, chicos? Tenemos Sí, profe. enteral y tenemos parenteral. La alimentación parenteral, la parenteral es la alimentación que va, digamos, directo a una vena gruesa, ya sea una subclavia, ya sea una yugular. La parenteral, esta cada 24 horas, yo tengo que cambiarla de forma estéril. La enteral es la que ya sea puede ir por una por una yeyuno, gastrostomía, yeyunostomía, o por una K108, o por una sonda nasogástrica, porque va directo al tubo digestivo. Este se cambia cada 24 horas, pero no es estéril, no hace falta esterilidad, pero sí cada 24 horas no cambiar la sonda, porque si no estamos pobre paciente todos los días poniendo y sacando, pero sí lo que se cambia son las guías. Las guías también se cambian cada 24, no solamente el alimento, las guías también. O sea, la guía que va el alimento, lo que dejo es esto, ¿sí? Yo dejo esto, pero esto va conectado a una guía y esa guía va al alimento. El alimento más esa guía se cambia. Lo que queda es esto, obviamente, porque está inserto dentro del paciente. ¿Me entendieron hasta acá? Sí, se Sí, entiende. profe. Bien, vamos. Entonces, complicaciones que podrían surgir durante su colocación y luego de ella. Traumatismo, esto es a lo que ustedes, yo les digo que a veces, ¿por qué no nos dejan colocar la K108? Si nosotros no estamos entrenados, puede ocurrir traumatismos y hemorragia nasal, faringe o laringe, obstrucción o intubación laringotraqueal, o sea, la podemos mandar a la tráquea y podemos inclusive lesionar la pleura, aspiración de contenido gástrico, podemos de repente hacer una especie de reflujo y que haya como una broncoaspiración, traumatismo o perforación esofágica y gástrica, porque obviamente estamos hablando de que en la punta tiene un metal. Complicaciones irritativas como rinitis, faringitis, esofagitis, gastritis, aspiración, malestar, incomodidad, el neumotórax, o sea, lo que yo le decía, la lesión en la pleura, derrame pleural y atrogénico, o sea, porque es lesiones en la pleura, otros, ¿sí? Esto es todo lo que puede ocurrir si ustedes no tienen entrenamiento. O sea, yo hoy les estoy dando la teoría, pero lo ideal es que la primera vez que lo coloquen primero, recordando todo esto que aprendieron conmigo hoy y segundo, con asistencia, ¿sí? La primera, la segunda vez, ya la tercera van a ir solos, ¿sí? Hasta que, bueno, porque tiene toda una técnica que bien hecha, no hay ningún problema. Entonces, primero, vamos a ver las diferencias entre la sonda tipo K108 y K9, K10, K11, K12, la que ustedes quieran. Yo le puse este calibre porque es la que más se usa, ¿sí? Pero puede ser 9, 10. En este caso, cuando, a diferencia, vieron que los catéteres endovenosos, si es 22, 23 es más chiquito y para 16 es más grande. Este es al revés. La K9 es más chica, 10, 11, 12 es más grande el calibre, ¿sí? Entonces, la K108 es un tubo de poliuretano, menos riesgo de colonización por microbios, porque recuerden que todos los alimentos que hacen, cualquier alimento, ya sea endovenoso o parenteral, que tiene que ver, es parenteral que tiene que ver, no es lo mismo, va por un acceso, dispositivo de acceso endovenoso, ¿qué hacen? Colonizan especialmente la cándida. Especialmente, a veces es muy típico que las personas que tengan vía central y se le está pasando un alimento parenteral por vía central puedan hacer bacteriemia debido a que la cándida coloniza el catéter central, ¿sí? Esto es parenteral. En el caso de la enteral ocurre lo mismo, ¿sí? Algunos microorganismos, debido a la alimentación, pueden colonizar. Entonces, volvemos de vuelta. Tubo de poliuretano utilizado para la alimentación y administración de medicamentos.
Posee línea radiopaca para ser visualizada por rayos X en su colocación. Recuerden que, bueno, puede ocurrir como ocurría antes, que el paciente lo bajaban, el médico le ponía la K108 y automáticamente le realizaba la radiografía para ver si estaba bien puesta y después le sacaba el mandril. Hoy actualmente, como les dije, la colocamos nosotros, le decimos al médico, el médico pide la placa, viene la placa portátil, le saca la radiografía y luego nos avisa si está bien colocada. Si está bien colocada, retiramos el mandril, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir esto? Que ustedes recuerden, no pueden habilitar nunca una K108 si no tiene la placa radiográfica. Tienen que fijarse que esté bien colocada, porque si llega a estar en pulmón y ustedes le ponen agua o le ponen alimento, esa paciente lo que van a hacer es un edema de pulmón y puede terminar en un paro, ¿sí? Siempre recuerden, una vez colocada, tener la placa radiográfica y que el médico les diga, ¿podemos habilitarla o no podemos habilitarla? Posee un contrapeso en el extremo distal y evita que se mueva una vez colocada. Este contrapeso es esa especie de metal que después lo vamos a ver más en detalle. Tiene una guía metálica, o yo les dije, más que guía, les dije mandril, que es lo que corresponde, el nombre que como corresponde, para facilitar su colocación. Tiene una guía numérica, permite visualizar si la sonda se ha movido de su ubicación original, o sea, a diferencia de la K9 o 10 u 11, que no tienen una numeración, la K sí, la K tiene una numeración que puede llegar hasta el 90, o sea, tiene 1, 2, 3, 60, 70. Generalmente, si va a estómago, uno la coloca en 60, 65, 70. Por arriba de 70, o sea, depende de la anatomía del paciente, no es así tan literal como yo les digo, le estoy dando una generalidad. En general, en 60 tenemos al paciente en estómago. Por arriba de 60, 70, esa sonda está yendo a yeyuno, ¿sí? Porque por ahí puede ser que el doctor nos diga, colóquela en yeyuno, vayan hasta yeyuno, entonces vos sabés que en general lo tenés que colocar por arriba de 70. ¿Sí? Igual, como les repito, esto es una generalidad, porque lo que corresponde es que ustedes midan la sonda, no desde la punta a punta, sino desde la punta, que es donde tiene este contrapeso, desde ahí, nariz, lóbulo de oreja y esternón, ¿sí? Y así, primero ustedes tienen que medir, yo les doy una generalidad, les va a llegar en 60 aproximadamente cuando es estómago y mucho más allá arriba de 70 cuando es yeyuno, pero esto es algo general, lo que corresponde es que ustedes la midan, no se dejen llevar, midan la sonda como corresponde, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá tienen una radiografía de tórax donde se observa la posición de la sonda nasogástrica en cavidad pleural. No sé si la pueden ver, yo lo voy a marcar con el cursor. La sonda viene por acá y ven que está acá. Mire, el estómago está acá. Y sin embargo, miren para dónde va la sonda. Es esta cosa blanca que está acá. Acá termina. ¿Ven que está en pulmón? Bien, fíjense en el cursor. Sí, se Es ve. esto blanco. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Sí, Sí. Está en se ve pulmón. bien, La sonda tiene que estar acá. Y está en pulmón. ¿Sí? Bueno. Entonces, diferencias entre sonda de tipo, bueno, vamos con la K9, 10, 11, 12, la cantidad que ustedes quieran. Entonces, es un tubo de PVC plástico siliconado, en general se utiliza para vaciado gástrico, descompresión abdominal, posee orificios laterales y uno distal, es de bajo costo. Como ventaja podríamos decir que es rígida, o sea, pero no como la K108, porque la K108 tiene un mandril, es relativamente rígida y el ácido gástrico la endurece y causa irritación. Esto es verdad, porque el ácido, como todo tipo, el metal, se termina poniendo muy dura. Por eso la K108 te puede durar mucho más tiempo, mientras que la sonda nasogástrica no te dura mucho tiempo, ¿sí? Por este tema, porque se endurece y termina ajándose, se aja, y obviamente que si está metida por la nariz, solo puede causar lesiones digamos, en la mucosa, ¿sí? En función del material con lo que estén hechas, serán más o menos duras y siempre son flexibles. O sea, no es dura como una K108, porque recuerden que la K108 tiene un mandril. Una vez que ustedes retiran el mandril, la K108 queda muy blandita, muy, muy blandita. En cambio, la K9, K10 es, digamos, comparado con la K108 sin mandril, es más dura, pero con el tiempo se va poniendo aún más dura por la acción también de todo lo que está en contacto, de los ácidos, los jugos, etcétera, etcétera, y se pone más rígida y se empieza a ajar,
¿sí? Se pone opaca, negra se pone. En cambio la K108 no, la K108 es blanca y sigue siendo blanca, mientras que la 910 el material se va como deteriorando y se pone negro, ¿sí? No tiene una duración. Pero además de todo esto que dice vaciado gástrico, descompresión abdominal, también sirve para alimentarlos, ¿sí? También. Pero digamos no es de mucha duración. Entonces, ¿cuándo ustedes no tienen que colocar una K108? ¿Cuándo? Cuando tienen vómitos persistentes, porque si tenemos un paciente que tiene vómitos en proyectil, sí, lo más probable es que cuando nosotros le pongamos una sonda, el vómito el mismo la retire, ¿sí? Cuando tiene una hemorragia gastrointestinal aguda, ¿sí? Que esto, bueno, quizás este paciente directamente haya que entrarlo a quirófano, hay que ver la causa, si es un traumatismo, hay que ver, o sea, lo va a decidir el médico en ese momento, ¿sí? Contraindicaciones para lavado gástrico, obstrucción nasofaringia o esofágica, es lo que yo les decía, si tiene una estenosis o si tiene obstruida la nariz o lo que fuera. O si tiene por ahí un tumor esofágico o esófago de Barré, que es un esófago estrecho. Un traumatismo maxilofacial severo y o sospecha de fractura de la base del cráneo, ¿sí? Sospecha o evidencia de perforaciones esofágicas, porque obviamente que si está perforado el esófago, usted pone la sonda, va a ir a donde no tiene que ir. Una coagulopatía severa no controlada, o sea, una hemorragia descontrolada. Nunca en caso de ingestión de ácidos o sustancias cáusticas o derivados del petróleo, ¿sí? Ahí verá el doctor qué conducta seguir. Presencia de varices esofágica o esofagitis severa. Presencia de varices esofágicas, lo mismo que yo le dije, porque puede haber puede estar estrecha o puede estar estenosada, ¿sí? No sé si me quieren hacer alguna pregunta acá. No, profesora. Bien. No, profe. Bien. Entonces, seguimos. Es claro que cualquier procedimiento que le practiquemos debe ser explicado siempre al paciente, ¿sí? Ustedes siempre cuando van a ingresar a la habitación tienen que explicarle lo que le van a realizar al paciente, porque obviamente que esto lo que hace es al paciente le genera confianza, les disminuye el temor, porque saben lo que le van a hacer. Obviamente que ustedes saben que colocar una sonda nasogástrica o K108 no es nada agradable, ¿sí? Entonces, con el objetivo de disminuir el temor a lo desconocido, al dolor o la incomodidad que le pueda causar, nosotros tenemos que transmitirle confianza al paciente y seguridad, ¿sí? En cuanto al tiempo de permanencia y cambio de la sonda, tenemos de 7 a 10 días, depende de la sonda tipo Levin, de 1 a 3 meses en sonda de alimentación o larga permanencia, siendo un factor importante que determina la probabilidad de adquirir una infección respiratoria, ¿sí? O sea, en general las sondas nasogástricas, como les dije, como dice acá, se puede cambiar de 7 a 10 días hasta 12, y de 1 a 3 meses las K108, ¿sí? Por eso también se coloca una K108 para que el paciente no esté cada 7 días viniendo a que se la cambien. Estamos hablando de un paciente que ya tiene de por vida alimentación. En general, tampoco está bueno que se le pone una K108, pero al final termina en una gastrostomía o yeyunostomía, ¿sí? Que tenés una mayor tiempo de duración, porque los botones gástricos o de yeyuno se cambian cada 6 meses, cada año, dependiendo, eso lo ve el médico, pero obviamente que, bueno, en principio siempre se deja una K108 y después, al tiempo, verá al médico, porque llega un momento que también por ahí los pacientes, ustedes recuerden que si tenemos un paciente con tos, hace fuerza y puede sacar la K108. Entonces, si ya cuando tenemos un paciente que por alguna razón se saca mucho la K108, que suponte o ya tiene estenosis o ya tiene reflujo, lo cual es peligro de broncoaspiración, o tiene tos y se retira. Hay algunos pacientes que tienen habilidad para sacarse la K108, no tienen nada, pero vos no sabés cómo hacen con el manejo de la garganta que se sacan la K108. Cuando es así, o aquellos pacientes que por ahí los tenés que tener atado, uno puede tener una K108 y un paciente atado de por vida. Entonces, si tenemos un paciente que está desorientado y se saca la K108, que todo el tiempo se lastima porque se puede lastimar, lo que se hace una gastro. Se inserta un dispositivo a través de la pared abdominal y el estómago o una yeyunostomía. Entonces, obviamente que vos tapás con una venda la inserción de la gastro, la yeyuno, y el paciente no se lo va a sacar, ¿sí? Porque está tapado, está cubierto. Sin embargo, una
y dentro de todo no molesta tanto. Una K108 molesta porque está en la nariz, en la boca, molesta. Entonces a veces, si bien empezás con una K108, a la larga, dependiendo del cuadro clínico del paciente, y mejor dicho, neurológico, puede que este paciente directamente pase a una gastro o una yeyuno, ¿sí? Por el motivo que fuera. Entonces, veamos la técnica de la colocación. Técnica de colocación en un paciente adulto. Entonces, veamos equipos. La sonda nasogástrica puede ser K9, 10, 11, K108. Una lubricación, recuerden siempre ponerle silocaína, es como cuando ponen la sonda vesical, nada más que en este caso no es estéril. La colocación de la sonda vesical es estéril. La colocación de una K9, 10, 11 o K108 no es estéril. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, por ejemplo, están colocando una sonda vesical, la sonda vesical, ustedes si bien tienen que realizar por fuera de la mucosa una higiene con Pervinox para esterilizar la zona, está entrando a la uretra y a la vejiga, que son zonas estériles, ¿sí? Entonces, no podemos ingresar una sonda vesical de una forma que no sea una técnica estéril, porque si no estamos introduciendo virus y bacterias a una zona estéril. Sin embargo, lo que es la parte de gastrointestinal, ustedes saben que no es estéril, porque de hecho estamos ingresando los alimentos sin esterilidad. Entonces, como ya ingresan alimentos y la mucosa está tapizada por nuestra misma digamos, bacterias colonizadoras que nos protegen, en los cuales nosotros estamos, digamos, adaptados, entonces no es estéril, porque la mucosa lo que es estéril es la parte del pulmón. Entonces, por ahí si yo ingreso a una parte del pulmón, bueno, puedo llegar a tener ahí algún problemilla, pero en general todo lo que es gástrico no es estéril. Por lo tanto, la técnica no es estéril, ¿sí? A diferencia de una sonda vesical. Entonces, requerimos de sonda nasogástrica, K9, K10, 11, 108, un lubricante, silocaína para que corra y anestesia y no lesione, una cinta adhesiva porque una vez colocada tenemos que sujetarla. Bueno, puede ser una toalla pequeña porque el paciente por ahí puede vomitar, le damos una toalla. La bolsa de drenaje, en caso de que tengamos que hacer algún drenaje, la bolsa de drenaje es la K207, que es el drenaje de sonda vesical. Un vaso con agua, porque si el paciente puede tomar agua, les damos para que tome agua, guantes no estériles, pañuelos de papel si lo requiere y el estetoscopio. Veamos. Entonces, el procedimiento es: lávese las manos y póngase los guantes. Explica el procedimiento al paciente y a su familia. Coloca al paciente en una posición cómoda, Fowler alta, digamos unos 45, con almohada detrás de la cabeza y eleve la cama hasta llegar a un nivel confortable para el enfermero, porque en este caso el enfermero es importante en la expertise, en la posición que tiene el enfermero, ¿sí? Generalmente uno sube la cama a la cintura del enfermero porque de esta forma va a poder maniobrar mejor, ¿sí? Así que bueno, esto es importante. Bueno, esto después cuando en realidad en la práctica, no importa si es una K108, puede ser una sonda nasogástrica que coloquen también, ¿sí? Pero si llegan a colocar una K108, porque en realidad podrían empezar en la práctica si tienen la oportunidad de alguien de ver cómo se colocan las sondas nasogástricas, porque aunque vayas a un lugar y te digan, no, la K108 las colocan los médicos, las sondas nasogástricas sí o sí las colocas vos, ¿sí? Entonces, en este caso, estaría bueno que vean una colocación de sonda nasogástrica o K108, si es posible mejor, para que vean la técnica. Es importantísimo que el paciente esté cómodo y que el enfermero esté en la posición correcta para lograr, o sea, rápidamente poder ingresar la sonda sin dificultad, ¿sí? Entonces, Una consulta, profesora. ¿El sí, punto 2 no iría primero? que sí, bueno, le vamos a pasar para arriba, tenés razón. Le explicamos primero. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué puse pero no tendría que haber puesto colocado de guantes? Porque al ingresar a la habitación vos te tenés que lavar las manos. O sea, al ingresar a la habitación te tenés que lavar las manos.
explicás el procedimiento al paciente y su familia y luego te tenés que volver a lavar las manos, porque acordate que ya tocaste el entorno, ¿se acuerdan los 5 momentos? Sí, profesor. Te volvés a lavar las manos y te pones los guantes. Por eso lo puse primero, pero yo me confundí, porque al ingresar tenés que lavarte las manos y antes del procedimiento tenés que lavarte las manos. El error fue mío. Gracias, Ale. Entonces, se sitúa a un costado de la cama, se coloca la toalla en el pecho del paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que puede vomitar, puede causar un reflujo y le puede causar vómitos. Y le entrega los pañuelos de papel, ¿sí? Pueden ser unos pañuelos de papel o pueden ser apósitos también, ¿sí? En el caso de que no tengan tisú, digamos. Unos apósitos. Entonces, intente que el paciente se relaje y respire con normalidad. Evalúe la entrada de aire en ambas fosas nasales. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? En las fosas nasales. Que no estén obstruidas, que no tengan mucosidad. Tenemos que evaluar primero eso. Luego, medimos las distancias para colocar la sonda. Recuerden siempre desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y el apófisis sifoides, ¿sí? Marque la longitud de la sonda, que debe ser, en el caso de una K108 tiene números. Entonces, en la K108 vos ya directamente cuando medís ves, 60 o 65 o 70. Sin embargo, la sonda nasogástrica no tiene número. Entonces tenés que agarrar un fibrón y marcar con un fibrón porque tenés que llegar hasta ahí, ¿sí? La sonda 9, 10, 11 no tiene número. La K108 sí. Entonces, generalmente la K108 vos no lo marcás con fibra porque vos ves el número a donde tenés que introducirla y lo introducís. Entonces, bueno, marque la longitud de la sonda que debe ser insertada con un pequeño trozo de cinta adhesiva o con un marcador. En realidad, le cuento que nosotros lo hacemos con un marcador. Pero bueno, hay otros que lo hacen con cinta adhesiva. Corte una tira de 10 centímetros de largo de cinta adhesiva hipoalergénica y divida a lo largo por la mitad o adecuada al paciente y coloque en la bandeja de materiales. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes coloquen la sonda, van a tener que sujetarla. Ahora háganme acordar que les muestro cómo. Entonces, no sé si tengo una cinta por acá, creo que sí. Lubrique el extremo final de la sonda, puede ser en este caso con lidocaína, y luego vamos a proceder a la colocación. No sé dónde estoy, acá. Miren esto. ¿Ven que acá tienen el peso? Esta es la K108. Esta es la K108, que tiene los dos puertos. ¿Ven que yo les dije, acá está, volvamos al principio. ¿Ven? Que tiene desde aquí, acá tiene el peso y acá tiene como este pequeño alambre que corresponde a lo que es el mandril. Porque en realidad, ¿qué es lo que queda? Queda el peso después. Una vez que retiramos el mandril, va a quedar solo el peso. O sea, ustedes no empiezan a medir desde la punta. Estamos hablando de una K108. Si es una sonda nasogástrica, ustedes empiezan a medir desde la punta. Si es una K108, ustedes empiezan a medir desde el peso. ¿Está? ¿Recuerdan? Entonces, comenzar la medición, miden. Bueno, marcar con un rotulador. En el caso de la K108, como les dije, tiene números. Se fijan qué número. Marcar con un rotulador el punto de la sonda ubicado debajo del esternón. Y bueno, tiene los dos puertos y tiene el cable guía, que en este caso es el mandril. ¿Sí? Entonces, bien, procedimiento. Dígale al paciente que extienda el cuello hacia atrás. ¿Sí? Elevar ligeramente la punta de la nariz e inserte la sonda lentamente por el orificio nasal elegido con la punta curvada dirigida hacia abajo. O sea, primero le piden que estire el cuello hacia atrás porque yo tengo que ver los orificios de la nariz y tengo que introducirlo por la narina, ¿sí? ¿Ok? El paciente posiblemente tenga ganas de toser. La ideal es que no, porque si me empieza a toser, me puede sacar la sonda. Entonces, continúa avanzando la sonda por el piso de la nariz, dirigiéndose hacia abajo y hacia la oreja. Cuando sienta resistencia, aplique una ligera presión hacia abajo para hacer avanzar la sonda. No fuerce más de esa resistencia. Si encuentra resistencia, intente rotar la sonda y compruebe si está avanzada. Si aún se resiste, retírela
deje al paciente que descanse, vuelva a lubricar la sonda e inténtelo por la otra, porque puede ser que recuerden, ustedes no saben lo que hay más allá y puede haber una obstrucción, ¿sí? Continúe la inserción de la sonda hasta justo pasada la nasofaringe con una suave rotación. Dele un poco de agua para que la mantenga en la boca. Entonces, cuando ya empezamos que está en la parte de la nasofaringe, entonces pídale al paciente que va la cabeza ahora hacia adelante. O sea, para colocarla comienzo con la cabeza hacia atrás. Cuando llego a la nasofaringe le pido que hacia adelante. El paciente va a empezar a tomar agua, le pido, para eso tengo preparado el vasito, que tome pequeños sorbitos de agua, porque con el agua, ¿qué es lo que me va a ayudar? Que la sonda vaya hacia la parte gástrica y no hacia la parte respiratoria. Si el paciente no está lúcido, este paso no lo voy a poder realizar. Lamentablemente el paciente no puede tomar agua, por lo tanto va a tener que ver mi expertise para colocarla, ¿sí? En ese momento comienza a ingresar la sonda rápidamente, porque una vez que tome agua hay que hacerlo ya un poco más rápido porque va siguiendo el caudal del agua. Si no es así, entonces lamentablemente me voy a tener que guiar por mi expertise y hacerlo de una forma más lenta. En el caso, perfecto, lo que le dije, en el caso de que el paciente no pueda tomar líquidos, dígale que trague en seco. Haga avanzar la sonda cada vez que trague, o sea, de forma más lenta. Le pido que trague. Lo paciente que estamos hablando de un paciente lúcido. Si el paciente no está lúcido, no puedo hacer tampoco esto. Tampoco, ¿sí? Entonces, que trague para que la sonda me la redirija hacia la parte gástrica. Si el paciente comienza a toser o a hacer arcadas o a sofocarse, retire ligeramente la sonda e interrumpa su avance. Hay algo que es importante acá. Generalmente, en una K108 yo no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque la K108 es blanca, pero en una sonda nasogástrica yo lo puedo ver. En una sonda nasogástrica, recuerden que la sonda es transparente. Si yo estoy colocando una sonda nasogástrica y la estoy redireccionando al pulmón, la sonda se empaña. Yo puedo saber que estoy en pulmón, porque la sonda es transparente. Y si yo la veo que se empañó, estoy en pulmón. En una K108, como es blanca, esto no lo puedo saber. No hay forma, ¿sí? Por eso tengo que hacer una placa radiográfica. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Yo tengo un indicio. Si tengo una nasogástrica, se opaca, tengo un indicio. Si tengo una K108, no tengo un indicio porque al ser blanca no me permite visualizar. Si continúa tosiendo durante su colocación, retire ligeramente la sonda hacia atrás. Si continúa teniendo náuseas, verifique el estado de la parte posterior y verifique que la sonda no esté enroscada en ese lugar. Lo que generalmente nosotros pedimos es que abra la boca, porque a veces la sonda se enrosca en la boca, no pasa a la parte gastrointestinal, sino que directamente sale a la cavidad bucal y se enrosca adentro. Una vez que el paciente esté relajado, continúe introduciendo la sonda hasta la distancia deseada, ¿sí? Entonces, primero le decimos hacia atrás, llegamos hasta la nasofaringe, y una vez que llegamos le pedimos hacia adelante. Bueno, una vez colocado, obviamente, que ahora seguimos esta figura, la vamos a ver ahora. ¿Sí? Vamos acá, seguimos. Entonces, medida de control y seguridad, pido al paciente que hable, inspeccione la parte posterior de la faringe para detectar acodamiento de la sonda, cargue la jeringa con 10 o 20 centímetros de aire y conéctelo a la sonda. Mientras inyecta el aire, rápidamente en su interior, consulte la zona situada sobre el cuadrante superior izquierdo del abdomen. O sea, acá, bueno, la imagen no está muy nítida, pero acá está la sonda. Él está administrando aire con una jeringa y está con el otoscopio, o estetoscopio, como ustedes quieran, o auriculocopio, acá tienen distintos nombres. En la parte del externor está evaluando. Si la sonda está bien colocada, van a sentir burbujas de aire en la parte gastrointestinal, ¿sí? Como dice acá. Profe, Sí, ¿no hay retorno de jugo gástrico? si tenemos, estamos hablando de una K108, pero si vos tenés una sonda nasogástrica que la estás colocando para descompresión, el estómago va a estar tan y tan tenso que ni bien vos coloques la sonda nasogástrica, esto no lo vas a necesitar, porque te va a venir que tenés que apurarte a colocar la bolsa, porque si no vas a quedar vos toda bañada. Ya sea
por jugos gástricos, por hemorragia, o ya sea por materia fecal, ¿sí? En este caso, olvídate, este paso ni hace falta, ¿sí? Ni hace falta. Ahora, si vos tenés que hacer un lavado, sí, porque, por ejemplo, un paciente que se tomó un montón de medicamentos no tiene tensión en el estómago. Ahí sí tenés que hacer. O en el caso de, bueno, una K108, sí tenés que hacer. Pero una K108 no lo estás poniendo por una tensión, para liberar contenido del estómago, sino que lo estás poniendo justamente para alimentarlo, ¿sí? Ok, gracias, profe. Entonces, mientras eyecta el aire en su interior oculta la zona situada sobre el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Aspire suavemente el contenido gástrico y observe el color, ¿sí? O sea, en general, con una K108 nosotros no aspiramos. ¿Por qué? Porque tenemos el mandril. ¿Sí? Y si ustedes aspiran y tienen el mandril, después, ¿cómo sacan el mandril? Magoya, no lo van a sacar. Una vez colocada, inserten el aire, ausculten y vayan con el médico y pídanle, por favor, que realice la placa radiográfica para luego retirar el mandril. El mandril, como les dije, si se pone muy duro, hay una vaselina para colocar antes de retirar el mandril que lo va a aflojar y lo va a retirar si pasa mucho tiempo. Lo ideal es retirarlo lo antes posible. En el caso de que tengamos una sonda nasogástrica, no una K108, una nasogástrica, en este caso no requiere de control radiográfico. Entonces, en este caso sí tenemos que aspirar el contenido gástrico y observar el color. Tenemos que primero poner aire y después aspiramos el contenido gástrico, ¿sí? Después. Estamos hablando de una sonda nasogástrica, no de una K108. No se confundan, por favor, ¿sí? Si la sonda no está en el estómago, empújela unos 2 a 5 centímetros y repita los pasos de verificación. La correcta fijación es importante para evitar la reintroducción y para evitar el riesgo de aspiración si se deslizara y quedara fuera del esófago. ¿Sí? Entonces, veamos esto. Factores de riesgo que se asocian con complicaciones. Pacientes poco colaboradores. El paciente no tiene ganas de colaborar, es complicadísimo poner una sonda. Las alteraciones en el estado mental es lo que yo les decía. Un paciente que no está lúcido, olvídate, no te traga, no te nada. Inclusive te puede hacer fuerza para sacarte con los movimientos peristálticos del esófago, te lo saca. Alteraciones de los reflejos orofaringeos. Hay algunos pacientes que tienen los reflejos muy altos y entonces en el reflejo hacen arcadas y te la sacan. Traumatismo cráneoencefálico, paciente con ventilación mecánica, paralizado, ¿sí? Cuidados de la sonda nasogástrica. O también la K108, ¿no? Aseo de la cavidad oral. Siempre recuerden que este paciente puede que no coma más. Y si no come más, lo que hay que hacer de cualquier manera se empieza a llenar de cándida la boca. Es típico que los pacientes le pidan que saque la lengua y está toda blanca, verdosa. Estos pacientes van a requerir de alguna higiene con algún colutorio, ya sea un Placout, Hernex o cualquier colutorio, estos que se venden, que se hacen enjuagues bucales, para mantener la zona liberada de los hongos. Lubricación, la boca está seca, ¿sí? Porque no traga agua, no nada, la mucosa se reseca. A veces damos algunos, no recuerdo ahora ninguno, pero se lubrica la boca para que esté húmeda o se puede hacer buchecitos de agua. No puede tragarla, pero se puede hacer buches de agua, ¿sí? Cambiar la fijación, siempre cambiar la fijación porque a veces, obviamente, si nosotros no cambiamos la fijación, por ejemplo, si yo tengo una sondita y la adhiero, la sonda puede hacerme úlcera en la nariz. Ahora yo esto se los voy a mostrar. Medir el contenido drenado, si en el caso que tenga un drenaje, pinzar luego de administrar medicamentos o alimentos, ¿sí? En el caso de que, bueno, de que la sondita, por ejemplo, si yo tengo que dejar, primero, cuando estoy pasando una alimentación, lo que tengo que hacer cada tanto es un lavadito con agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alimento es pesado y puede ir depositándose en las paredes y me puede terminar tapando la sonda. Entonces, cada tanto le hago agua, pero con agua tibiecita. El agua fría, justamente, ¿qué es lo que hace? Endurece el alimento, la grasa que tiene el alimento y justamente la tapo más rápido. Entonces siempre el agua tiene que ser tibiecita, ¿sí? O natural, pero lo ideal es tibiecita, no caliente, tibiecita. Siempre hacer lavaditos para que no se tape.
En el caso de que, por ejemplo, yo tengo un paciente que le puse la sonda para hacer un drenaje, o sea, para liberar el estómago, y yo le tengo que dar una medicación, ¿qué tengo que hacer? Porque en realidad la sonda está para vaciar el estómago. Si yo le doy la medicación, ¿qué va a hacer? La va a vaciar. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es, yo tengo la sonda para vaciar. Le doy la medicación con una Tumey y la pinzo media horita. Después de media horita, vuelvo a abrir para que continúe drenando, pero supuestamente es el tiempo de absorción que yo necesito para que este paciente pueda absorber la medicación, ¿sí? Repito de vuelta. Si yo tengo un paciente que tiene la sonda para evacuación del estómago, o sea, yo quiero sacar lo que tiene en el estómago y le tengo que dar una medicación vía oral, o en este caso enteral, lo que yo voy a hacer es momentáneamente interrumpir ese vaciado gástrico, le voy a dar la medicación, lo voy a cerrar, lo voy a pinzar por media horita y luego la voy a volver a abrir para que cumpla su función de vaciado. Pero le di media horita para que pueda absorber la medicación. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profesor. Profe, se entendió. Mantener la permeabilidad de la cavidad oral luego de administrar alimento o medicación. Hay algunos pacientes que a pesar de tener K108 o sonda nasogástrica para alimentación, también se alimentan por boca. Las dos cosas. ¿Qué pasa? Hay pacientes que comen muy poquito. Entonces, como comen muy poquito y no llegan a la cantidad de gasto calórico que necesitan para poder mantener hemodinámicamente estable, se le coloca una K108 o una sonda nasogástrica. Se lo alimenta por un bajo flujo, 21 mililitros hora, 42 mililitros hora, un alimento energético, mientras tanto además se le da la posibilidad de que coma. Hay pacientitos que por ahí tienen negación y te comen 2 cucharaditas, 3 cucharaditas. Entonces no puede vivir con 2, 3 cucharaditas por cada comida, por 4 comidas en este caso. Son 4 comidas, 3, 4 cucharaditas. Entonces vos no le vas a quitar el placer de que pueda introducir alimento en su boca, porque recuerden, la colocación de una sonda nasogástrica o K108 para alimentación es uno de los últimos recursos. Siempre uno tiene que recurrir a que el paciente pueda comer, porque es una función que da placer, y si vos ya le estás quitando eso, psicológicamente afecta mucho. Ese paciente va a requerir de una asistencia psicológica y ayuda y contención emocional, porque le estás quitando una función muy importante. Entonces, si el problema es que el paciente come poco, entonces vos le pones una sonda nasogástrica, una K108, pero además le das la comida y que se coma las 4 cucharaditas o 5 cucharaditas que come, ¿sí? Entonces, cuidado de la alimentación. Este producto se suele presentar de forma hermética y debe conservarse en lugar fresco y seco. Antes de abrir el envase deben seguirse los siguientes pasos. Recuerden, el lavado de manos ustedes ya lo saben, comprobar la fecha de caducidad, el alimento debe estar a temperatura ambiente. Recuerden que no deben introducir nada frío al estómago. Cuando ustedes introducen la comida en la boca, ¿qué es lo que hace? La entibia para luego introducirla o le da una temperatura más amena para el estómago. Entonces, si ustedes empiezan a introducir alimentos fríos, esto va a provocar cólicos, especialmente si va directo a la yeyuno. Si ustedes tienen una yeyunostomía o una gastroyeyuno e introducen un alimento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a provocar cólicos en el paciente y esto puede derivar en una diarrea, especialmente si está en un ayuno, porque aumenta el peristaltismo. El alimento debe estar a temperatura ambiente, agitar antes de usar, porque recuerden que cualquier alimento depositado, o sea, asentado se deposita. Si no se utiliza todo el producto, ciérralo enseguida y guárdelo en la nevera 24 horas como máximo. O sea, si en la nevera, pero bueno, vamos a poner acá, que esto no sé por qué. Lo saqué de no sé dónde. Y sería... Esto si estás en casa, porque si estás en un hospital generalmente se tira y luego se coloca otro, ¿sí? Apunten la bolsa o frasco el día y hora. Siempre recuerden que los frascos de alimentación se rotulan igual como se rotula un medicamento. A qué hora empieza, a qué hora termina, cuántos mililitros hora, ¿sí? Y por supuesto, todo el producto de más de 24 horas, suponte que yo tengo un paciente que tiene una alimentación a 11 mililitros hora. O sea, le pongo una alimentación pequeña porque además come. Es para acompañar
la alimentación oral. Entonces, en este caso, a las 24 horas yo voy a tener la mitad del frasco, si pasa a 11 mililitros hora. El resto, o sea, pasadas las 24 horas, tengo que tirarlo, no puedo guardar, porque todos los alimentos con sus guías se cambian cada 24 horas. ¿Está? Recuerden siempre eso. Entonces, norma para su correcta administración, colocación del paciente, siente el paciente en una silla o si está en cama incorporado 30 a 45 horas con la ayuda de almohadones, esta posición debe mantenerse durante 1 hora después de haber terminado. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes están administrando una medicación por vía, una alimentación por vía enteral, el paciente no debe estar supino. El paciente debe estar semisentado o sentado, ¿sí? Y por supuesto, el alimento debe estar colgado por encima de la cabeza del paciente, ¿sí? En el caso de que yo tengo que higienizar al paciente y tengo que ponerlo en posición supina, yo voy a detener el alimento, porque si no hago esto, lo coloco en posición supina, yo puedo provocar una broncoaspiración. Entonces, todo paciente que tiene K108 o sonda nasogástrica y está siendo alimentado por ella, debe estar semisentado a 30 o a 45 grados. Si yo por alguna razón lo tengo que poner en posición supina, debo detener el alimento. No puedo pasar un alimento nunca en posición supina porque a ese paciente le voy a provocar una broncoaspiración. Entonces, yo lo que hago es detengo el alimento, lo paro por un momento, realizo la higiene, lo vuelvo a sentar, ya sea si esté de costado o esté boca arriba, o sea, supina, pero, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que no puede estar acostado el paciente, o sea, puede estar supino pero sentado, ¿sí? No acostado. ¿Se entendió esto? Sí, se entiende, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo que acostar al paciente, tengo que detener el alimento, ¿sí? Y el alimento, por supuesto, debe estar colocado por encima, por arriba, por una cuestión lógica de gravedad. Y si la administración, porque a veces hay alimentos que uno los deja pasando por bomba, por guía, no hace falta tener una bomba, una guía, o hay algunos alimentos que vos los podés pasar por jeringuita, de forma despacito, lo podés pasar por jeringuita. A veces hay algunos alimentos, inclusive, que son unas latitas que vienen, que es para darle mayor complementos, para darle mayor energía. Entonces, esas que son latitas que tienen 200 centímetros cúbicos, 135, las pasás por jeringa, ¿sí? Entonces, Rechubín y Ensure. claro, perfecto, que son complementos, ¿sí? Administración por jeringa, antes de dar el alimento, compruebe la correcta posición de la sonda mediante bueno, ya sabemos eso. Debe permanecer el tiempo, por supuesto. Si yo estoy administrando por jeringuita, yo me tengo que quedar todo el tiempo, ir despacito administrando, porque eso no se pasa rápido, se pasa despacito. Generalmente esos traen 135, esas latitas. Hay alguna que trae por ahí un 235, hay alguna que trae 235, pero vos lo administrás, finalmente lo dejás volvés a cerrar y lo dejás sentado. A veces la sonda nasogástrica de K108 están para pasar estos complementos. O sea, el paciente come, pero cuando vos le das el complemento que lo puede tomar vía oral, no lo toma, no llega, no puede. Entonces, pasás solamente, tenés la K108 o sonda nasogástrica para colocar el complemento. O puede que además tenga un alimento pasando, continuo, ¿sí? O puede que no coma por vía oral, entonces tiene el alimento ya indicado. Entonces, veamos esto que es otra cosa muy importante. A ver, hay distintos tipos de alimentos, ¿sí? Hay fresubín, frigo, todo lo que ustedes quieran. Pero algo que es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. 3, estos son los más importantes. El glucerna y todos sus derivados es para la gente que es diabética. El osmolite o todos sus derivados es para la gente que tiene diarrea, ¿sí? Porque el osmolite es astringente. Y el Gevity y todos sus derivados, porque hay Gevity 1, 1.5, Super Energy, más Energy, más Energy, más Energy, todo lo que ustedes quieran, es con fibras, es para la paciente que es constipada. Entonces, si yo tengo un paciente diabético y le estoy dando osmolite o le estoy dando Gevity, ¿es correcto? No. Voy a tener una glucemia descontrolada y ese paciente, lo más probable es que me haga un pico diabético, ¿sí? Entonces, siempre recuerden eso porque hasta los médicos se olvidan y se confunden. Te indican unos moles, pero doctor, si es diabético, cierto, vamos con glucerna. Si yo tengo un paciente que tiene diarrea, ¿está bien que le dé Gevity?
No, No, porque Jevity justamente tiene fibras para que vaya de cuerpo. Y si mi paciente tiene diarrea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar un osmolai que es astringente para parar la diarrea. Si el paciente, suponte, está constipado, ¿es correcto que les dé osmolai? no. Porque lo va a constipar más. Tengo que darle fibras, ¿sí? Salvo que sea diabética, que en este caso, bueno, vamos con la glucerna y después vemos, pero el médico verá. Pero bueno, lo mismo ocurre, tienen otro tipo de alimentos que tienen, que por ahí o tienen más grasa, o tienen más aceite, o tienen más, bueno, lo importante es que ustedes sepan, que tengan siempre en cuenta, si tengo un paciente con diarrea, que el producto que se le esté dando sea más bien astringente. Si tengo un paciente que es constipado, que el producto que se le esté dando más bien sea con fibras. Si tengo un paciente diabético, alerta, porque voy a buscar darle glucernas o todos sus derivados, ¿sí? Esto es importante que siempre ustedes lo tengan en cuenta, porque es muy típico esta confusión. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bien, profesora. Una entonces, consulta, profesora. sí, ¿Durante cuánto tiempo se puede administrar la medicación? Porque muchas veces está la indicación y le pasan durante 24 horas el alimento. ¿Y durante cuánto tiempo se le puede pasar como máximo la alimentación? no, lo que está indicada. Si está indicada, a veces está indicada de por vida. Es un paciente que continuamente 24, 48, o sea, cada 24 horas tenés que ponerle un alimento nuevo. A veces depende de cómo está, porque si el alimento está a 28 gotas, vos vas a utilizar 3 de esto o 2 de esto, ¿sí? Pero si vos tenés, por ejemplo, 21 mililitros, 42 mililitros hora, si está a 21, usás la mitad y la otra mitad la tirás y a las 24 horas pones otro. Si está a 42 mililitros hora, usás uno de estos por día, uno por día. ¿Pero el Ahora, organismo está preparado para recibir durante 24 horas sí, alimentación? sí, 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 sí. Lo tienen Profe, continuo. Las personas ya mayores, viste que no están lúcidas ni nada, lo tienen ya de por vida todos los días de su vida. Todos los días. Hasta 28, que es 84 mililitros hora. Creo que, no sé, nunca yo di alimentos más allá de los 105 mililitros hora, nunca. En general, la mayoría lo tiene a 28, que es 28 gotas, que es 84 mililitros hora. He tenido algunos a 105, pero en general son paliativos, están a 21 mililitros, 28, perdón, 21 gotas, 28 gotas, o sea, 63 mililitros, 84 mililitros. En general, ya cuando tienen alimentos de por vida, estamos hablando de que son personas que están, digamos, en la etapa final, que al final después se lo terminan retirando porque, bueno, la persona ya está muriendo, entonces no tiene sentido alimentarla, porque justamente cuando vos la alimentás lo que podés hacer es peor, porque cuando el paciente ya está en la parte muriente, ya no empieza a coordinar nada y lo más probable es que se termine broncoaspirando. Entonces, cuando llega a esa etapa, que el médico te va a decir retirar el alimento porque se nos va a broncoaspirar, o sea, se está muriendo, pero de cualquier manera que no sea ahogado por el alimento, ¿sí? Bien. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta, ¿no? sí, yo, profe, le había preguntado, justo no la quería interrumpir, el tema de las guías, o sea, ¿siempre tiene que estar constantemente pasando el alimento o la guía puede estar, se lo dan al mediodía, se cierra y se lo dan a la noche? Sí, sí. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, que comen durante el día, los dejan que coman por boca y a la noche les dejan pasando el alimento. Entonces, esos pacientes generalmente te ponen que pasa el alimento desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Como a las 9 es el desayuno, entonces te dicen, bueno, a las 8 de la mañana cortás el alimento, cerrás, lavás, porque obviamente que si vos no lavás, esa sonda se va a tapar, lavás, dejás cerrado y le dejas que el paciente coma durante el día. O, por ejemplo, si el alimento no es continuo, el alimento vos tenés que pasarlo por jeringuita, porque a veces hay alimentos que son preparados especialmente para esos pacientes, no son de estos comerciales. Entonces, son alimentos que son procesados por nutrición, te los traen y vos con una jeringuita los vas pasando. Entonces, obviamente, terminás de pasar el alimento, cerrás, lavás siempre. Generalmente el lavado se realiza con más de 20 centímetros cúbicos, de agua tibiecita, ustedes ya saben. La sonda se puede tapar. Si se tapa, ¿con qué se destapa? Con Coca-Cola.
porque recuerden que todos estos alimentos tienen grasa, o ya sean los preparados personalizados también tienen grasa, entonces la grasa se deposita alrededor de las paredes, entonces ¿con qué lo destapás? Con el poderoso destapador Coca-Cola. Vos le administrás Coca-Cola, lo dejás y después volvés a administrar para que la Coca-Cola durante la guía va aflojando y lo destapás. A veces no se puede destapar y si no se puede destapar, lamentablemente hay que retirar y colocar nuevamente. Pero antes de hacer todo ese procedimiento, vos intentás destaparla con Coca-Cola, con presión, con agua por ahí más calentita, no hirviendo, chicos, pues, pero sí calentita. Tratás de destaparla como puedas antes de recambiar lo que es más traumático, recambiar la sonda. Entonces intentás destaparla, ¿sí? Sí, profesora. Gracias, profe. Entonces, retirada de la sonda nasogástrica, la retirada se producirá siempre bajo prescripción médica, o sea, el médico te tiene que decir que vos tenés que retirarla, no es que a vos se te ocurre, porque imagínate lo que costó ponerla para que vos después la retires porque si te antojó, ¿no? Tiene que haber una indicación médica tanto para colocarla como para retirarla. La indicación médica tiene que estar colocar sonda nasogástrica o colocar K108. La indicación tiene que estar. Lo mismo para retirar sonda nasogástrica o K108. ¿Sí? Se hace bajo prescripción médica. Esto sí o sí. ¿Sí? O cuando toque un cambio por caducidad. Suponte que en el caso de que, como ya sabemos, las sondas a las 7 días venza. O sea, tenés que cambiarla porque si no, como sabemos, la sonda ya después empieza a lesionar. O en el caso de las K108, a los 3 meses, ¿sí? Entonces, las sondas de corta duración suelen ser de PVC y tienen una duración aproximada de días, depende siempre de la norma de la institución. Las de larga duración son de poliuretano y duran meses, ¿sí? Hasta 3 meses, ¿sí? Bueno, pero de cualquier manera, si la sonda a los 7 días está vencida, le decís, doctor, ya pasaron 7 días, tengo que cambiar la sonda nasogástrica. Y el doctor igual te lo tiene que indicar. Sí, si ya te lo indico, recambiásela, pues ya pasaron 7 o 10 días. ¿Sí? Entonces, para proceder a la retirada de la sonda nasogástrica, nos colocamos los guantes, no estériles, nos dirigimos al paciente, le explicamos. Esto también lo puse al revés. Esperen que le voy a poner. Ahí. Bueno, nos dirigimos al paciente, le explicamos lo que le vamos a hacer, le colocamos los guantes no estériles. Esperen que les borro esto. Bueno, tenemos que retirar el alimento. Si tiene alimento, lo retiramos el alimento, cerramos la sonda o pinchamos la sonda. Generalmente tienen un dispositivo para poder cerrarla, ¿sí? Le proporcionamos pañuelo de papel o un apósito. Colocaremos un recipiente sobre su torso porque el paciente al retirar también puede tener reflujo y puede vomitar. Retiramos el apósito nasal. El apósito nasal se refiere a la cinta y le pediremos que inspire y expire lentamente, ¿sí? Aprovecharemos la expiración para sacar la sonda de manera continua y medianamente rápido. Una vez extraídas, las desechamos en una bolsa de basura, realizamos la higiene de las fosas nasales y pedimos al paciente que se mantenga en posición Fowler al menos 30 minutos para avisar aspirar. ¿Por qué? Porque puede tener un reflujo y puede tener una broncoaspiración. Esperen que voy a buscar la cintita. Bueno. ¿Cómo fue? ¿Bien? Yo les voy a hacer, tengo acá un auricular, les voy a hacer el ejemplo con esto. Porque no tengo una sonda, porque esto generalmente, ya sea nasogástrica o K108, se explica en la práctica, porque ahí ya les muestran las sondas, y generalmente van a ver un paciente cómo la tiene colocada, o si pueden, colocan, no sé si una K108, pero una sonda nasogástrica. Entonces, cuando ustedes tienen una sonda colocada, suponte yo, bueno, tienen esta cosa ahí arriba que me da cosa, pero a ver esto. Bueno, suponte que yo tengo esto en la nariz, ¿no? Suponte. Entonces yo esto lo tengo fijado así, ¿sí? Lo tengo fijado, ¿sí? Entonces, siempre esto sale de adentro.
esto, si ustedes no lo rotan constantemente, esto va a terminar haciéndome un agujero acá. ¿Qué es un agujero? Es una úlcera. Por eso lo que se pide es, si está así, ¿qué hago? La roto hacia adelante y la voy rotando cada tanto porque si estás todo el tiempo presionándola a mí el mismo lugar, termina haciendo una úlcera, un agujero. Esto es muy típico, lo ven, las úlceras por sonda. Y generalmente lo que se pide es cuando colocamos la sonda, que ya sea que la colocamos así o la colocamos así, se proteja porque también hace úlcera, entonces se coloca o un apósito, ¿vieron el Tegaderm, que es el de las vías? O Sí, pero un Duoderm, se coloca debajo, por arriba se sienta la guía y luego se pone la cinta. O sea que sería así. Yo tengo el Duoderm, coloco la cinta arriba, o Tegaderm, coloco la cinta y después la fijo arriba. ¿Sí? Entonces esto va a provocar que no me lesione. ¿Está? Ahora bien, ¿cómo la sujeto? Que recién yo les daba explicación, pero ustedes no lo ven. O sea, yo tengo la sonda, ¿sí? Suponte que yo la quiero fijar acá. Primero, como les dije, cubren la nariz para no lesionar. Primero cubren abajo. Después hacen un pantaloncito. O sea, agarran, lo corten así, un pantaloncito. Entonces yo esto lo coloco arriba. Esto la sonda sale. Entonces coloco la sonda. Está colocada la sonda. Envuelvo con el pantaloncito la sonda, ¿sí? Y arriba la vuelvo a fijar. Uy. Y arriba, una vez que ya lo envolví, la vuelvo a fijar. ¿Entienden? Lo voy a hacer de otra manera, sin que poner. A ver. Esperen porque... Entonces, primero coloco para cuidar la piel. Después, tengo el pantaloncito. Esta parte va en la nariz. Y esto, paso la sonda y envuelvo la sonda para que quede fijada. ¿La ven? O sea, el pantaloncito lo hice alrededor. ¿Lo ven? Sí, ¿O no? se ve perfecto, profe. Entonces, Sí, esto profe, está así y acá está agarrado con el pantaloncito. Entonces después lo refuerzo y le pongo otra arriba. ¿Está? Si sí, es para el profesor. costado, lo mismo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Está? Bueno. Bueno, creo que les expliqué lo más importante. No sé si me quedó algo. Bueno, yo ahora siempre planteo un caso clínico para que ustedes lo piensen, pero bueno, de ahora más nos vamos a ir a un recreo y después ya cuando volvamos vamos a dedicarnos a lo que ustedes querían, que era el tema del examen, ¿sí? Así que por eso no les preparé nada para después. No sé si quieren volver como 9:15 y así charlamos lo del examen para la Sí, semana que profesor. viene. Bueno, 10:15 sería, ¿no, profe? sí, perdón, 10:15, perdón. 10:15. Ok. Yo miraba y yo no pude ser 10:15, sí. Bueno, nos vemos entonces en 10:15, ¿está bien? Listo, profe. Profe, Gracias. Sí. profe, Sí. Soy Janina. Le quería comunicar que yo a las 10 me tengo que ir a inscribir a mi bebé al jardín. Janina, No sé a qué ¿quién? hora voy a